Pensemos en Uruguay en clave de población. ¿Es un problema que seamos siempre 3 millones de habitantes? ¿Podemos aspirar a tener más de 4 millones de uruguayos? ¿Qué pasa con la inmigración? ¿Qué pasa con los que se van? ¿Cuánto nos va el futuro en función de la cantidad de habitantes que están en nuestro territorio? Posamos nuestra mirada en la demografía del Uruguay con una experta, Wanda Cabella. ¿Por qué se dice que seamos 3 millones de personas los uruguayos es un problema? Es como la dificultad de aceptar que somos un país chico. El hecho de que estemos entre dos países muy grandes hace que se nos vea, que la pequeñez suene como algo, digamos, un poco amenazante. ¿Por qué hay menos niños? ¿Tiene que ver con la cabeza de las nuevas generaciones y lo que significa la formación de la familia? Estábamos esperando que bajara la fecundidad, sobre todo porque había una fecundidad adolescente muy alta. Lo que quizás es más sorpresivo es que la caída es muy impactante, muy grande en muy pocos años. Wanda, ¿y cómo pensar el Uruguay desde el punto de vista de la población de aquí en adelante? En el corto plazo la población no va a cambiar mucho sus tendencias, vamos a crecer poco o crecer casi nada, vamos a seguir envejeciéndonos y esa es la realidad del mundo entero, a excepción de África, que todavía tiene, digamos, todavía no, tiene también procesos de distinto orden. Se piensa poco, hay como mucha preocupación por la población, pero pocas acciones sobre pensando qué hacer, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que es clarísimo, que es el hecho de que, bueno, nacen menos niños, llegan menos niños a ingresar al sistema escolar. Bueno, ¿qué hago? ¿Cierro escuelas o mejoro la cantidad de maestros por niño? Jamón ahumado Picorel. Irresistiblemente ahumado. ¿Por qué se dice que seamos 3 millones de personas los uruguayos es un problema? Uf, qué pregunta difícil. Es difícil de entender. Yo creo que en realidad es como la dificultad de aceptar que somos un país chico y que siempre hemos sido un país chico. O sea, es verdad que hay elementos que dificultan algunos aspectos, por ejemplo, el mercado interno pequeño, creo que en particular el hecho de que estemos entre dos países muy grandes hace que se nos vea, que la pequeñez suene como algo, digamos, un poco amenazante, parte también de la historia. Pero me parece que es como que también es una especie de resabio de cuando la población era parte de la riqueza de las naciones en un sentido, o sea, cuantitativamente era importante, sobre todo porque los ejércitos estaban conformados por personas y las guerras en los campos de batalla importaba la población, entonces cuanto más población mejor. Además de que también se veía como un aspecto, digamos, de riqueza de las naciones. Y bueno, el hecho de que seamos pocos y que no crezcamos, yo creo que sobre todo el hecho de que la población crezca poco hace que se sienta como el país como un poco en esa debilidad demográfica que hace como que se ve algo negativo. Pero creo que es sobre todo parte de un resabio más digamos, ideológico de la importancia de las poblaciones. O sea que es una suerte de mochila que deberíamos capaz que quitarnos para tratar de mirar un poquito más claro. Y bueno, para ser realistas y no seguir pensando, o sea, yo he escuchado diversas circunstancias en que elencos políticos y demás que dicen, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a los 10 millones? Nunca. Debería pasar algo realmente o sea, nunca con nuestra dinámica demográfica, nunca con nuestras distintas etapas de inmigración y emigración. Quizás si hay una fusión con otro país o una inmigración enorme de algún país grande, pero parece raro. Está bien, pero por lo pronto está claro que no crecemos y si le sacamos la foto a la población, tenemos una población avejentada y que además no se rejuvenece, ¿no? Y ahí... Sí, yo no diría una población avejentada porque eso es casi como una metáfora de una especie de decrepitud y no es el caso. Bien. ¿No? O sea, en el sentido de que es una población que está envejecida y eso sobre todo implica que la estructura de edades
Es una estructura de edades que responde a un proceso demográfico esperable, que se llama la transición demográfica. No voy a entrar a hablar de eso ahora, pero es un proceso de cambio de la población por el cual pasan la mayoría de las poblaciones, en particular las desarrolladas, y que implican, sí, que la población se envejezca. ¿Qué significa eso? Sobre todo que hay menos niños. O sea, es la relación, lo que la población envejecida no es que la población, digamos, se envejezca en un sentido como que uno puede mirarlo casi como que fuera un humano que va envejeciendo y acercándose a la muerte. Esa idea, eso no es así. La población se va envejeciendo y cambiando su estructura. Hay menos niños, hay población de mayor edad que va creciendo, pero eso se le llama envejecida porque la proporción de personas mayores es más grande, y la relación entre niños y personas mayores cambia. Esa es la realidad de las poblaciones actuales. Bien. Todas. ¿Por qué hay menos niños? ¿Tiene que ver con la cabeza de las nuevas generaciones y lo que significa la formación de la familia? Uruguay siempre tuvo una fecundidad baja, o sea, desde por lo menos la mitad del siglo se parece más a la fecundidad, a los nacimientos de los países europeos, que era ya también bajo, dos hijos por mujer, 3 a mitad de siglo. Entonces, ¿por qué? O sea, hay pocos niños porque ya la población tiene un ritmo de crecimiento demográfico por la parte de la fecundidad que es relativamente bajo hace muchos años. Es parte de la estructura, de lo estructural de la demografía uruguaya. La tendencia es previsible, digamos. La tendencia estaba dentro de lo previsible. Lo que no estaba dentro de lo previsible es la gran caída que ha ocurrido en los últimos 6, 7, 8 años. O sea, eso era, digamos, estábamos esperando que bajara la fecundidad, sobre todo porque había una fecundidad adolescente muy alta. Lo que quizás es más sorpresivo es que la caída es muy, muy impactante, muy grande en muy pocos años. Entonces, como es difícil asociarla a un shock, no hay un shock económico, no hay no hay nada que uno pueda decir, bueno, esto pasó porque hubo una guerra, hubo un shock. O sea, está pasando en principio sobre todo porque cayó la fecundidad adolescente y muy temprana, con un nivel, con una rapidez que era poco esperable. O sea, hubo planes, hubo programas, etcétera, que tuvieron un éxito realmente impactante. O sea que por un lado fue una buena noticia. Excelente noticia. Pero por el otro una consecuencia quizás no prevista. La consecuencia era prevista porque nosotros que siempre nos distinguimos mucho de América Latina en términos de los comportamientos demográficos y en particular reproductivos, porque teníamos una fecundidad muy baja. A ver, para dar una idea, en Uruguay en 1950 tenía una fecundidad de 3 hijos por mujer, Brasil, México eran 6. Bajaron muy rápido después. Pero entonces, ¿qué pasaba? En general en América Latina la fecundidad adolescente era alta, mientras bajaba la fecundidad que nosotros llamamos total, de todas las mujeres. Y eso pasaba en Uruguay también. Era lo único que nos digamos, asimilaba al tipo de demografía, al tipo de comportamiento reproductivo en América Latina. Y era raro, porque cuando la fecundidad es baja, suele ser toda la fecundidad baja. Pero la fecundidad adolescente de alguna manera estaba sosteniendo un nivel de fecundidad más alto. Cuando la fecundidad adolescente baja, y la temprana, lo que hace es que caiga. Entonces, eso es todo son todas buenas noticias porque en principio, sobre todo en las sociedades actuales, se espera que las adolescentes no sea la etapa de crianza de la adolescencia, sino posterior a sobre todo adquirir recursos para que les vaya mejor en el mercado de trabajo, y eso significa básicamente estudiar, salir más tarde del sistema educativo y adquirir mejores recursos, para luego conseguir mejores salarios en el mercado laboral. Y bueno, en la medida en que la maternidad interrumpe la pertenencia al sistema educativo, bueno, eso sobre todo generaba mucha polarización, porque no es que toda la sociedad, en todas las capas sociales había fecundidad adolescente. Estaba muy concentrada en la sociedad, en los estratos más vulnerables, con mayor pobreza, con mayores dificultades en general. Y lo que estamos viendo ahora es que cayó muy rápido y que sobre todo, el motor más fuerte, está entre las mujeres que tenían menos educación formal. Bueno, y además nacen más hijos en hogares más vulnerables, ¿y ese es un problema? Y sí.
Igual de cualquier manera con este cambio es probable que eso que vaya por lo menos aminorándose, morigerándose esa diferencia, pero sí, los hogares con más pobres, más vulnerables tienen más hijos y sí, o sea, es un problema en el sentido no tanto de que tengan más hijos, sino que tienen adultos en el mercado laboral con más dificultades de proveer en esos hogares, ¿no? O dificultades, por ejemplo, si hay más hijos, para las mujeres, digamos, el balance entre decir cuánto obtengo en el mercado laboral y cuánto tengo que conseguir para pagar quien cuide a mis hijos, quizás es desfavorable para estar trabajando. Eso, a su vez, genera un círculo poco que no está muy bueno para las mujeres en el sentido de que van perdiendo capacidades, digamos, van perdiendo inserción en el mercado laboral, ¿no? Entonces, por supuesto que cuanto más tarde se tengan los hijos, hasta determinado límite, por supuesto, eso hace que, sobre todo estaría mostrando que las personas están buscando, digamos, tener otras vidas antes de tener antes de empezar a criar. Wanda, ¿se puede hablar hoy en pleno siglo XXI de un modelo de familia, de cantidad de hijos? Lo que había, por ejemplo, en la mitad del siglo XX, que era la familia molecular, 2 padres, 2 hijos. ¿Es posible hoy hablar de esa manera? Sí, bueno, no, hay mucha más diversidad. O sea, lo que también es interesante, también un poco hay que pensar que ese modelo de familia, sobre todo, más que una presencia estadística tan fuerte, lo que tuvo fue un poder simbólico enorme. O sea, fue la familia que digamos, que se instaló en términos, digamos, de tipo de familia ideal, la familia nuclear, después de la Segunda Guerra y en una época también de mucho optimismo, hubo el baby boom en el mundo entero, pero eso duró muy poco porque fueron los años 50 y ya en los años 60 vino la revuelta del 68, el cuestionamiento de la familia y ya después cambió mucho, las mujeres sostenían básicamente ese tipo de familia, ¿no? O sea, en el sentido de que se quedaban en el hogar, cuidaban a los hijos, etcétera, los hombres trabajaban, ¿no? Es también un esquema, había mujeres obviamente que sí trabajaban. Pero después de que el ingreso masivo al mercado laboral de las mujeres, eso fue fue cambiando. Entonces esa idea de que la mujer en la casa, cuidando de los 2 niños y el hombre que trabajaba, duró 25 años. Solamente que quedó, digamos, una imagen de cómo debería ser la familia, cuál era el mejor tipo de familia, muy enquistada, muy enraizada no solo en los estudios académicos, bueno, en la publicidad, ¿no? Recién ahora empieza a verse cómo los roles van cambiando, cómo se acepta que las familias sean distintas, que la diversidad es la norma. Wanda, ¿y cómo pensar el Uruguay desde el punto de vista de la población de aquí en adelante? ¿Se planifica? ¿Quién debe planificarlo? ¿Hay que hacer campañas? ¿Hay que tratar de aumentar la población, por ejemplo? Decir, lleguemos a los 4 millones, no te digo 10, pero 4 millones. Cuando, por ejemplo, nos enteramos que en el censo, todo parece indicar que no vamos a superar los 3 millones. Para mucha gente eso fue frustrante. Sí, eso es como tomado siempre de una forma frustrante. Todavía faltan las cifras finales del censo, pero sí, no vamos a haber crecido mucho, eso es obvio. Sería rarísimo que hubiéramos crecido mucho. La población crece poco hace tiempo y cada vez se ralentiza más el crecimiento. ¿Qué pasa de aquí en adelante? De aquí en adelante, y bueno, lo esperable es que la población no siga creciendo, es decir, la fecundidad está bajando, eso está haciendo que entran menos niños, ¿no?, a la población. La inmigración, es verdad que existe, que ha entrado, que hubo un cambio en la tendencia muy grande porque el país solamente, tenía emigración, ahora tiene inmigración. Lo que aparentemente ocurre es que se está compensando, es decir, la gente sigue yéndose, más difícil de visualizar, pero también hay migración internacional, que eso es algo relativamente nuevo, desde hace muchos años, ¿no? 40 años que no había inmigración. Entonces, eso está haciendo que la población no decrezca o que el crecimiento sea por lo menos un poquito más alto de lo esperado. Y la población va a ser pequeña y no va a llegar a los 4 millones, probablemente tienda más bien a reducirse, o sea, en un nivel, no demasiado, pero digamos, no podemos esperar, por lo pronto, si pensamos en el corto plazo, ¿no?,
si tuviéramos un censo en 10 años, que es lo que esperaríamos, o algún tipo de foto grande de la población en 10 años, bueno, diríamos, la población siguió prácticamente con un crecimiento cero o reduciéndose, dependiendo un poco de qué pase con la migración. La fecundidad ya sabemos que va a tirar a la baja. Entonces eso hace pensar que, digamos, en el corto plazo la población no va a cambiar mucho sus tendencias, vamos a crecer poco o crecer casi nada, vamos a seguir envejeciéndonos, y esa es la realidad del mundo entero, a excepción de África, que todavía tiene, digamos, todavía no, tiene también procesos de distinto orden, pero una meta, o sea, el óptimo de población es una idea como muy discutida y sobre la cual no hay un acuerdo, y un poco me parece que es mejor, o sea, sería más adecuado aceptar la población que tenemos y, bueno, ver sus aspectos buenos, ¿no? En términos, por ejemplo, de formación de lo que se llama el capital humano, ¿no? O sea, y por otro lado, adecuar la escala es esa. La escala es esa, entonces un poco se acepta. O sea, y las políticas públicas pensadas con esa población, que no va a variar mucho. No, o sea, todas esas políticas que están ahora pensando, bueno, busquemos, tratemos de estimular la fecundidad. En el mundo entero pasa, no solamente acá, ¿no? Porque hay como una visión de que se precisan, digamos, balancear las generaciones y que nazcan más niños. Han sido todas un fracaso, y políticas, o sea, que están muy lejos de lo que Uruguay podría llegar a invertir en esas políticas. De repente son políticas que llegan al 5% del presupuesto nacional. Hablamos de Hungría, hablamos de varios países europeos, Rusia. Hay una preocupación enorme con este tema, pero el tipo de política que es como una meta, logremos que la población crezca teniendo más niños. En particular en algunos países europeos, además, que la población crezca teniendo más niños, húngaros. El caso de Orbán es clarísimo, ¿no? No quiere que la población crezca con inmigración. Ahí hay otros temas también metidos en el medio. Pero no han tenido éxito más que muy puntualmente, incluso en los países donde ni siquiera se planteaban aumentar la población, los países nórdicos, que tienen un enfoque bastante más vinculado con la calidad de vida y con lograr que las personas tengan la cantidad de hijos que quieren y a la edad que quieren, habían mantenido y con unas políticas públicas, ¿no? y licencias parentales para varones, para mujeres, o sea, un conjunto de medidas muy bien pensadas para mejorar la crianza, no para que nazcan más niños. Eso funcionó, o sea, un tiempo pareció que estaban vinculadas, que la fecundidad se sostenía en 1.7, o sea, por debajo de los 2 hijos por mujer, se sostenía, y ahora ya no se sostiene más, ya bajaron. Finlandia, que en 10 años más o menos le pasó lo mismo que Uruguay, pasó de 2 a 1.2 hijos por mujer. Y esa estabilidad que hasta ahora podemos ver como problema, pero que escuchándote no debería ser tal esa preocupación, le da certezas a una cantidad de diseños desde la economía, la sociedad, el diseño del Uruguay sabiendo que somos los que somos. Y bueno, sí, lo que pasa es que por ahora, yo creo que en realidad lo que está pasando es que hay pocas políticas, se piensa poco, hay como mucha preocupación por la población, pero pocas acciones pensando qué hacer, no en términos de pensar debemos ser tantos y llegar a tantos, sino decir, bueno, la población es esta, cuáles serían las mejores formas de sostener esta población. Por ejemplo, hay un caso que es clarísimo, que es el hecho de que, bueno, nacen menos niños, llegan menos niños a ingresar al sistema escolar. Bueno, ¿qué hago? ¿Cierro escuelas o mejoro la cantidad de maestros por niños o de maestras por niños? O sea, mejoro la calidad de la enseñanza para estos niños que están. Y bueno, un poco también se habla de eso, es decir, capaz que más que pensar en que vengan más niños, bueno, mejoremos la calidad de vida de los que están, en particular porque sí es verdad que hay una proporción exagerada de niños que están en situaciones de pobreza. Entonces eso podría ser como una ventana de oportunidad para mejorar las condiciones de vida de esos hogares y de esos niños. ¿Y quién piensa esas políticas? ¿Un ministro de Cultura? ¿Un organismo internacional? ¿Quién?
Hubo un acuerdo parlamentario, porque aparte es muy difícil cuando se piensa en las políticas, por ejemplo, de la infancia, ¿no? Hubo un acuerdo, creo que ahí Cristina Lustenberg planteó una ley sobre infancia y financiamiento, políticas públicas dirigidas hacia la infancia, y que sí tiene que ver con política de población, que me parece que tuvo como el acuerdo, el consenso de varios. O sea, algo que esté por encima, digamos, de organismos concretos, porque también el Estado uruguayo en muchas áreas duplica esfuerzos, etcétera, ¿no? Bueno, sí, sin duda. Ahora lo que es importante es, cuando lleguen los datos del censo, tener más claridad sobre la foto de la población actual, pues ya el último censo fue en el 2011, la población cambió mucho, hubo esta caída enorme de la fecundidad, el censo nos va a dar bastante más información de cómo pasó, entre quiénes ocurrió, cómo está la población en términos generales, y creo que eso sí sería ese sería un buen punto de partida para decir, bueno, pensemos el Uruguay con esta población, con una población que no va a crecer. A ver, si uno mira América Latina, Guatemala, que es una población que tiene una tasa de crecimiento alta todavía y una fecundidad de más de 3 hijos por mujer, casi 4, a 2100 la población va a decrecer. O sea, la dinámica de aquí en el futuro, en el mundo, no puede estar pensada en vamos a crecer. Ahora, no sabemos qué cambio puede haber, no sé, 100 años atrás nadie pensaba, 60 años atrás se hablaba de la bomba de población en el mundo, ¿no? Y ahora lo que está pasando más bien es que la población decrece, hay países como Japón donde ya la población decrece en números absolutos. Y en este panorama, además de ser 3 millones, tenemos un problema de territorio, es decir, donde también el medio rural o el interior cuenta y está quedando vacío, y hay gente que emigra hacia la zona metropolitana, la zona periférica, o también la gente se va hacia las fronteras. ¿Cómo analizamos todo ese aspecto? Eso cambia como en bastante más rapidez de lo que se puede. O sea, la migración interna es un poco más dinámica de lo que podemos pensar en la migración internacional o la estructura de población, con lo cual realmente precisamos saber los datos del censo. Lo que sí sabemos es que la población rural ya hace muchos años que es muy pequeña, entonces el éxodo rural-urbano ya suena a una palabra demasiado rimbombante, ¿no? Lo que hay todavía se va reduciendo, pero creo que ahora se habla algo así como de un 3% de la población rural. Hacia el interior, más bien Montevideo pierde población, ¿no? O sea, recibe población, pero es más la que pierde que la que recibe hacia las zonas aledañas, por eso crece la zona metropolitana, pero bueno, también creció Maldonado, creció Colón, hay pocos departamentos que crecen, pero no son justamente Montevideo. Pero bueno, ahí sí realmente se precisan los datos del censo para saber cómo fue la dinámica de estos últimos 12, 13 años. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Jamón ahumado Picorel. Irresistiblemente ahumado. Esta nueva etapa con la inteligencia artificial, que realmente me parece que todavía no estamos viendo la dimensión brutal que va a tener. Realmente los límites son muy difíciles de delimitar, ¿no? ¿Dónde termina esto? Los que no se abracen a la inteligencia artificial ahora en toda su dimensión, creo que la van a tener difícil, ¿no? Está la posibilidad, ¿no?, de que Jaime esté en un canal, en una radio y escribiendo, ¿no?, al mismo tiempo. Una cosa es cuando vos pones la tecnología al servicio tuyo. Creativo. Creativo, de aprendizaje, comunicativo, sí. De lo activo, donde vos sos, digamos, el capitán del barco. Y otra cosa es cuando vos pones tu cabeza, no tu mente, al servicio de la tecnología. De ahí la importancia de la desconexión, para volver, ¿no?, a los vínculos, a jerarquizar, a los vínculos importantes, ¿no? Porque hay muchos vínculos que son interesantes, pero importantes los metés en los dedos de una mano.